El de Efra se llamaba El Extraterrestre, porque para mí era un ser único de otro planeta. De otro planeta, de otro planeta, de otro planeta, de otro planeta. Desde muy pequeño, su gusto era estar dibujando. Y como mi papá se dio cuenta de sus habilidades, le proporcionaba todo el material que él quisiera para que se estuviera entretenido dibujando. Mientras no estábamos estudiando en la escuela. Desde niño él empezó a pintar. Su papá, también Fray Recinos, él pintaba, pero pintaba bodegones y ese tipo de cosas. Y no lo dejó ir a la escuela, porque decía que los niños le iban a enseñar malcriadeces. Entonces Efraín Recinos hasta los 12 años fue a la escuela. ¿Y qué hacía? Pues leía lo que le caía en las manos y dibujaba. Ciertamente que yo siento que se hereda algo, porque mi papá toda la vida, desde que nació, dibujaba y dibujaba, pero mi papá era la naturaleza. Bocetos, fotos. Al tiempo, cuando Quique fue creciendo, resultó lo mismo, porque sus amigos le pedían que le hiciera la foto de la novia. Por ejemplo, los niños son esquemáticos, hacen las figuras de frente solamente, no hay movimiento, no hay sombras. Efraín Recinos hacía figuras de lado y tenía composiciones complejas y sumamente dinámicas, y pues otra serie de características que demuestro en esta tesis que era un niño genio. Desde chiquito su papá lo alentó a dibujar y a leer, y aprendió a leer y escribir en su casa. Crecimos muy unidos, un ambiente muy sano en la casa, los 5 con mis papás y nosotros 3. No nació, sino que una nave espacial lo depositó en Shela en 1928. Cuando empezó a trabajar en obras públicas, digamos, le daban una tarea, que hiciera un boceto de algún edificio. Entonces él, como era y se le ingeniaba, era creativo, le agregaba personajes caminando, carritos, árboles, lo hacía artístico, ya no era un solo boceto así, y le iba haciendo a su estilo. Poco a poco se fue dando a conocer de esa manera. Logró desarrollar muchas obra pública, porque trabajó para el gobierno en el departamento, en la institución que se llamaba en ese entonces Obras Públicas. Entonces le decían que hiciera diferentes proyectos, y por eso se logró realizar el mural de la biblioteca, el del crédito hipotecario, el del aeropuerto. Siempre se basó en hechos, sea reales o fantásticos. Siempre había una historia detrás de todo esto. No era como algunos artistas surrealistas o muy abstractos que tiran el color, les gusta la combinación y ahí queda el cuadro, sin saber ellos en sí de qué se trata. Siempre toda obra de Efraín Recinos está basada en alguna historia. Por cierto, la mayor parte son historias interesantísimas. Y entonces él, a partir de abstracciones de la realidad, hacía pinturas en las cuales representaba política, representaba personajes, representaba historias casi siempre relacionadas o utilizando como musa a la mujer. Entonces tenía personajes recurrentes. Uno de ellos es la famosa Guatemalita, que la representó N veces y ya debía ser símbolo patrio, a la par de la monja blanca. También tenía la esperanza, una niñita al borde del peligro, la Mona Lisa, su musa inspiradora. ¿Okay? Y así nace pues la pintura figurativa, con que Efraín Recinos pasa de la última etapa de su vida y la más productiva probablemente. Obvio que tal vez una de sus mejores realizaciones, si no la mejor, es el Teatro Nacional. A él se le ha llegado a comparar con el Niemeyer de Brasil, ¿verdad? Que fue el que hizo toda la ciudad de Brasilia.
y entonces es un artista muy moderno con una visualización del espacio muy particular y además con una capacidad de rescate, porque el edificio original del Teatro Nacional no es lo que vemos ahora. Fue a partir de lo que él, de lo que estaba hecho, lo que él rescató y lo que él ideó, que se crea este maravilloso edificio que tenemos ahora. Donde pudo plasmar, además de diseño arquitectónico, pues en la parte interna y externa hay murales. Bueno, en la parte interna hay murales en el lobby, en varias áreas públicas del teatro, y pues afuera toda el área plástica que logró desarrollar en el exterior del edificio. Yo me enamoré del Teatro Nacional la primera vez que lo vi llegando como estudiante de arquitectura, que llegamos a hacer dibujo natural a ese lugar y quedé enamoradísimo, sin imaginarme que a los años después la vida me iba a premiar con estar tan cerca y ante todo tan cerca de su creador. El teatro es una obra extraordinaria, iba a ser un edificio racionalista. Era la época del racionalismo, eran dos cubos, el cubo escénico, el cubo apoyo, y pues murió el arquitecto que lo estaba haciendo, la obra estuvo parada, revivieron el proyecto y a Efraín Resino le encargaron rehacerlo, y entonces él decide vestir este cubo de escultura y hace una arquitectura escultura que además tiene característica que se funde con el paisaje, que como lo hizo en el cerro, arriba del centro cívico, pues el entorno era el cielo y los volcanes de Guatemala, y por eso lo hacen colores azules, y lo que quiso hacer es una especie de pirámide que se camina por afuera, como las de los mayas, no la de los egipcios que se caminan por adentro, y uno puede adivinar la forma de un jaguar, tanto del lado oriente como del lado occidente. Pues honestamente mi favorita es la guatemalita, por todo el concepto, por el sentido que le dio, y pues yo siento que es como que la más representativa, pues aparte de para mí como familia, como para Guatemala, ¿verdad? Porque es, no sé, a mí me encanta. Tenemos el Parque de la Industria, la famosa fuente del Parque de la Industria. Ahí también intervino dos de los edificios de exhibiciones con murales escultóricos, los otros dos también el maestro González Goyri ganó el concurso, había otras propuestas y pues, es una obra muy importante. La última que hizo pública fue en los murales del Hotel Intercontinental también. ¿Sí? Así que pues como podemos ver es la ciudad un museo vivo de la obra de Efra. Algunos de sus murales cuentan historias, por ejemplo el del Teatro de Cámara, está sentadito él en una silla de esas populares con una candela dibujando el teatro. O sea, puede ser autobiográfico, la parte política cuenta historias definitivamente. Hay una tabla gigantesca donde cuenta su universo contemporáneo. Entonces, volviendo, él estaba en contra del racionalismo porque decía que la arquitectura debía ser poética, escultórica. Entonces lo que hizo fue agredir el edificio, el cubo, que es la Biblioteca Nacional, y era un mural de protesta, era la época de la represión, y Efraín fue de los que tuvo la valentía de quedarse en Guatemala, pues, protestando, arriesgó su vida. Esa fue una de las obras fuertes y logra colocarla en Parque Central. También hizo la presidenta Cuartelazo, una escultura famosa, y otro tipo de obra. Los famosos murales de la Corte Suprema de Justicia, que fueron murales censurados, que nunca se lograron hacer, porque pues, ya estaban las formaletas hechas y el presidente de turno llegó, los vio y paró la construcción. Lo que mi papá sí le decía, tener cuidado con la política, nunca te vayas a meter a política. Y pues no, él se fue dando cuenta que ciertamente eso era punto de aparte. Su obra como arte, nada más. Él tuvo siempre muchas actitudes reservadas, que fue en el aspecto político,
religioso y en aspecto deportivo también. Lo que él quería, expresando lo que vivía en su país, siempre trató de que todo fuera guatemalteco. Entonces es un artista que para él lo cotidiano, lo cultural, lo social era básico como referente para crear en sus pinturas. Bueno, Efraín, muchas personas le reconocían ese toque de locura que tienen los genios, que es una línea muy delgada, porque los niños pues sueñan, tienen mundos imaginarios, tienen amigos imaginarios y idean cosas fantasiosas. Pero cuando un adulto empieza a hacer eso, pues hay dos caminos: o lo tratamos como genio o lo declaramos loco, y la línea es muy delgada entre una y otra. Y Efraín Recinos, pues mucha gente lo consideraba pues que tenía un grado de locura genial. Él era muy auténtico, le nacía. Pero siempre él, su aspecto, sabemos, él en cuanto a su personalidad, era muy sencillo. Amante de los chalecos típicos, de los jeans, nunca le faltaron. Creo que él era un hombre auténtico. Era un hombre que se maravillaba con las cosas de la naturaleza, con las cosas científicas, con las cosas de literatura, pero era un hombre muy auténtico, era un hombre muy cálido, la gente realmente lo quería y era bueno. En esencia, él era un hombre muy bueno. Mucha gente no sabe, pero él donaba el 100% de sus pinturas durante años a las subastas o a actividades benéficas sin percibir él un solo centavo. También mucha gente no sabe que el Teatro Nacional es un acto de amor, porque él lo hizo desde un puesto de burócrata y no se le pagó nada por el diseño, no se pagó nada. O sea que era súper sensible, porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta de ese valor humano que él tenía. Yo diría que era un visionario. Yo tengo una pintura que hizo a los 18 años. Mencionaba la historia de la humanidad como un tema del futuro. Entonces el hecho de que él técnicamente usara métodos tradicionales para hacer su pintura o su escultura no quiere decir que él no estuviera compenetrado con la tecnología. La mayoría de gente, bueno, no de gente, de mis compañeros o cuates, no lo conocen en un sentido así muy, muy de lleno. Siempre es como que, es Efraín Recinos, pero pues no saben quién es en específico, solo saben que es un señor famoso de aquí de Guatemala, ¿va? Entonces es como que yo tengo que comenzar a contarles y platicarles sobre eso, ¿va? Él marcó mi vida. Fue ante todo mi maestro, un ser enormemente bondadoso, amante de la belleza, admirador de la mujer, con todo respeto, muy respetuoso, con mucha inocencia en su corazón. Y así como era él, pensaba que muchos lo eran. Como persona, creo que el mejor legado es precisamente el haber sido persona, el haber tenido amigos a los que les fue fiel, a los que quiso, con los que fue generoso, con los que siempre fue abierto, creativo. O sea, era un personaje como tal. Más que todo su representación artística en el sentido cultural, por así decirlo, el teatro, los murales del aeropuerto. Y pues todos sus dibujos me parecen algo que le dejó a Guatemala en un sentido para atesorar, ¿verdad? Pues que todo lo que hagamos en nuestra vida, nuestras posibilidades, sean siempre por amor al arte, por amor a la humanidad y respeto a cada quien. Pero una cosa es muy interesante con Efraín Recinos, que no pasa con el resto de artistas. Para muchos Efraín Recinos sigue vivo.
mientras que hay otro montón de autores que ya no están en el imaginario de la gente. Maravilloso verlo pintar al lado de su música clásica que nunca le faltó. Humilde, desinteresado, todo lo hacía para dárselo a los demás. De los grandes, de esos que marcan su generación, que marcan la historia de su país.